Bueno, muy buenas tardes, siendo las 18:05, como margen de tolerancia de 5 minutos, vamos a dar comienzo a esta jornada. Contarles que esta jornada de capacitación sobre esta nueva especie forrajera está en el marco, contexto de lo que estamos desarrollando como Academia PEMAM. En primera instancia, quería agradecerle a Sebastián que desde el primer momento que le propusimos nos pueda capacitar en esta nueva especie, en Sciencepoint, se mostró predispuesto y estamos muy alineados con él y con INTA en la difusión y el desarrollo de esta nueva forrajera. Y en segunda instancia también agradecer a todos los participantes, bienvenidos a todos y obviamente gracias por tomarse el tiempo y el compromiso de estar esta tarde acá con nosotros. Sin más preámbulos, no voy a decirles mucho sobre Seinfeld, por eso lo hemos invitado a Sebastián. Así que desde ya agradecerte, Sebastián. Te paso la palabra y solamente comentarles que en un cierre vamos a dejar abierto a algunas consultas. Hemos visto, somos muchos participando del webinar. Así que lo vamos a tratar de hacer de forma organizada y algunas consultas que no queden van a quedar registradas seguramente para que nuestros asesores técnicos comerciales se puedan comunicar con cada uno de ustedes y puedan evacuar estas consultas. Así que bueno, muchísimas gracias. Empezamos, Sebastián. Todo tuyo, el auditorio. Bueno, muchas gracias, Mariano. Gracias a Peman por la invitación de tener la posibilidad de dar este seminario sobre este cultivo que cada vez se está difundiendo más. Y bienvenidos a todos al webinar. Vamos a comenzar hablando de lo que nos convoca hoy, que es esta especie forrajera, perenne, leguminosa, adaptada muy bien a todos los sistemas del semiárido. Bueno, supongo entonces que por ahí quizás habrá más gente de todas las áreas más, más sufridas, digamos, ya que esta especie realmente se ha destacado en estos ambientes desde que la hemos empezado a evaluar acá en Argentina hace unos años. Así que sin más, les voy a ir avanzando sobre qué vamos a hablar hoy sobre Seinfeld, la leguminosa forrajera para el semiárido. Eh, Vamos a hablar un poquito. Primero Diego, sí, perdón, uno de nuestros participantes comenta de que se escucha bajo. No sé si todos tienen la misma a ver, problemática, pero tal vez bien, no creo que tengas que bien. gritar, pero acercándote Voy, más. Yo te voy escucho a, bien, pero no sé si es en la general. Yo por lo menos te bien, escucho, pero por las voy a dudas te tratar comento. de levantar un poco la voz, no me cuesta mucho, pero voy a tratar de levantar un poco la voz acá cerca del micrófono. Eh, Un poco para hablar de Seinfeld, primero quería presentarme, no sé si tuve la posibilidad, mi nombre es Sebastián Lagrange, yo trabajo en el área de forrajeras y producción animal de INTA, Bordenave, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, zona semiárida. Especialmente he enfocado mi trabajo en los últimos años en lo que es esta especie y los beneficios de esta especie y la utilización de esta especie. Hemos hecho la utilización de esta especie en los sistemas pastoriles, hemos hecho muchos trabajos en lo que es manejo. Yo me especialicé en Utah, en el oeste de los Estados Unidos, en la Utah State University, trabajando con esta especie, haciendo evaluaciones de respuesta animal, evaluaciones digamos, de impacto ambiental del Seinfeld y las leguminosas en los sistemas pastoriles en el oeste de los Estados Unidos. Y un poco hace unos años empezamos a trabajar acá en Argentina, a nuestro regreso
de hacer el doctorado allá y bueno, y cada vez más en tratar de hacer extensión y difundir las bondades de esta forrajera. Y las cosas también que hemos hecho mal y justamente un poco esta es la idea del seminario, tratar de dar recomendaciones de las cosas que han salido bien y de lo que ha salido mal también. Un poco para empezar el seminario vamos a hablar de las características agronómicas de la especie, qué es esta especie, cómo se establece, cómo se siembra. Vamos a hablar un poco de intersiembras en pasturas megatérmicas, del valor nutricional y la producción de forraje que da en diversos ambientes del semiárido, de mezclas de sainfoin con alfalfa como estrategia para reducir el riesgo de empaste, de la respuesta animal en pastoreo, cuánto ganan los animales sobre sainfoin, y por último, si nos queda tiempo, algo de los beneficios, como les contaba recién, ambientales que podría dar esta especie a la ganadería. Bien, sin más, ¿por qué estamos hablando de Sainfoin en esta región y por qué hemos trabajado el Sainfoin en la región semiárida? Bueno, básicamente la característica principal que tiene esta especie es tiene una alta tolerancia al estrés hídrico, o sea, soporta periodos de sequía muy importantes relacionados casi, le diría, en forma directa con el sistema radicular que presenta esta especie. Acá ven el puntero, este es el sistema radicular característico del Sainfoin. Tiene una raíz pivotante muy profunda, pero a diferencia de la alfalfa, una cantidad muy importante de raíces secundarias que tienen la posibilidad de explorar todo el perfil del suelo y extraer humedad y darle esa característica diferencial de soportar periodos de estrés hídrico. Esta especie forrajera perenne, leguminosa, también tolera suelos poco fértiles, como los que solemos tener en esta región, suelos con altos niveles de carbonato de calcio. Recuerden que en todo lo que es el sudoeste, la Pampa, la Tosca se presenta en muchas situaciones en superficie y esos son suelos calcáreos en los cuales el Sainfoin se adapta muy bien. Requiere suelos bien drenados y de pH neutro a ligeramente alcalino, o sea, no soporta periodos de anegamiento, dicho en otras palabras, no le gusta el encharcamiento, necesitan que los suelos drenen y por lo tanto suelos arenosos, francoarenosos, serían las condiciones ideales para implantar esta especie de clima frío templado, originaria de zonas templadas, por lo tanto tienen muy buena tolerancia a las heladas en el invierno, incluso en el periodo de implantación, y supera la alfalfa en lo que es la tolerancia a frío. Hablando de tolerar sequía, vean esta foto, esta imagen. A nuestra izquierda tenemos un lote de alfalfa acá en la experimental de Bordenave, después de soportar un periodo de sequía de aproximadamente, fíjense acá en amarillo les muestro en la tabla, lo que fue el año 2023 en la experimental de Bordenave. Desde abril a octubre llovieron solo 160 milímetros, en una zona en que el promedio histórico dice que deberían llover casi 300. En este contexto, esta foto es tomada antes de que se recuperen las lluvias de noviembre. El 8 de noviembre es tomada esta imagen en Bordenave. Fíjense cómo está la alfalfa, mostrando lo que hace la alfalfa cuando empieza a sufrir de estrés, caída de hojas, pérdida de biomasa. Y al lado, esto que ven acá, con flores rosas y muy verde, turgente, es el Sainfoin en la misma condición, implantado, es una pastura de 2 años, eh, eh, y un poco de alguna manera nos trae a colación cómo, lo que les decía recién, de cómo con una imagen, muchas veces se dice, es más que 1000 palabras, cómo se dice mucho más cuando el sistema radicular de esta especie está, digamos, de alguna manera explorando y tratando de sacar humedad
de todo el perfil del suelo, mientras que la alfalfa realmente rápidamente empieza a tirar la hoja. Eh, ¿De dónde es originaria esta especie? Hablando un poco, ya vamos a ver un poco por qué se dan todas hoy, de la zona del Mediterráneo, de la zona de la cuenca del Mediterráneo, acá por lo que es España, norte de África, sur de Francia. De hecho, el nombre Sainfoin, o sea, significa heno saludable en francés. Originariamente esta especie se utilizaba para hacer heno, rollos, casi exclusivamente, no se pastoreaba, y entonces se le dio ese nombre. Esta especie se difundió en Europa Central, lo que es el Reino Unido, y hacia mediados del siglo pasado se pasó a lo que es Norteamérica, Canadá y Estados Unidos. Y básicamente en los últimos 20 años, la difusión realmente ha sido muy importante, sobre todo en Canadá y Estados Unidos, zonas áridas a semiáridas de esa región, y en los cuales se le ha empezado a prestar más atención y a hacer mejoramiento genético de esta especie. Esta especie tiene un ciclo de crecimiento otoño-invierno-primaveral. Le diría otoño-primaveral. La imagen que ven a la izquierda, donde está el puntero, es la salida del invierno, está en estado vegetativo. Imagínense, esta es una especie en el año de implantación, ¿no? Implantada en el otoño, luego en la primavera, inicio, salida del invierno, está en vegetativo, pero rápidamente cuando empieza a aumentar la temperatura en la primavera, elonga los tallos, presenta estos tallos ahuecados, un porte erecto, generalmente algunas variedades más altas que alfalfa, y florece rápidamente hacia octubre, con esta flor característica del Sainfoin, que es como un racimo, una espiga, con muchas flores de color rosa, con crecimiento indeterminado. ¿Esto qué quiere decir? Que está continuamente floreciendo. Florecen en tandas. Ustedes pueden observar floración desde octubre inclusive hasta enero. Los tallos siguen floreciendo y siguen produciendo flores. En cuanto a lo que es el establecimiento, ¿cómo debemos implantarla? ¿A cuánto? ¿A profundidad? Bueno, eso es clave. En general se debe sembrar esta especie temprano en el otoño. Mes de marzo sería lo ideal. Así le damos suficiente tiempo a las plántulas para que desarrollen con las temperaturas, las buenas temperaturas del otoño, y que entre al invierno ya con una plántula de 5 o 6 hojas, pero que pase el invierno con unas plántulas de este tamaño un poquito más grandes. No tiene problemas igual de tolerancia al frío, no hay muerte de plántulas por heladas en el invierno, pero cuanto antes la siembre en marzo, más va a desarrollar durante el otoño. ¿A cuánta profundidad? Bueno, ¿cuán profundo? No más de 1 centímetro, 1,5 centímetros. Esta es una pastura que la tienen que manejar como si estuvieran sembrando alfalfa a ese nivel. Por lo tanto, si profundizan, porque por ahí la sembradora se fue, porque el suelo era muy arenoso, porque estaba inconvencional, la siembra, por ejemplo, la emergencia va a ser muy despareja. Entonces, a tener en cuenta ahí la semilla, ahí no más de esa profundidad. Se puede sembrar en convencional, pero dado lo que estoy hablando, en directa, como la imagen de la derecha, uno tiene la posibilidad de controlar mejor la superficie, la profundidad de siembra en directa. Sin ruedas tapadoras sería lo ideal, porque eso aún profundiza más. O sea que quiero que quede este mensaje. La profundidad hay que tenerla en cuenta y debería no sembrarse a más de 1 o 1,5 centímetros. Se puede sembrar, como ven acá en la máquina esta, en el cajón de gramínea, en el cajón de cereal. Es una semilla grande, en realidad, ¿por qué? Porque se siembra el fruto. Ustedes pueden ver acá el fruto, la vaina, la semilla es esta, donde está el puntero del mouse, que es de un tamaño levemente superior a la alfalfa, pero ahí un riñoncito. Por eso les digo que no deben profundizar mucho, porque por ahí engaña, uno siembra esto y ya por vaina, digamos, ¿no? El hecho de sembrar esto hace que el peso de 1.000 semillas sea mucho más grande que la alfalfa. Estamos hablando de un tamaño de 5 veces más que la alfalfa. Un peso en realidad más de 5 veces que la alfalfa. Por lo tanto, si quiero lograr
un mismo stand de plantas que en una pastura de alfalfa, que en una zona semirárida nosotros recomendamos desde INTA alrededor de 100 plantas por metro cuadrado, uno tendría que apuntar a una densidad de siembra de entre 35 y 40 kilos por hectárea. Pensando en que el logro, la eficiencia del logro va a ser alrededor de un 60% con semilla que tiene una calidad de poder germinativo de alrededor del 90%. Por eso es importante saber qué poder de germinativo tenemos en la semilla, básico, si estamos sembrando una semilla nueva, qué poder germinativo tenemos, qué pureza tenemos, sería básico contar con un análisis de calidad de semilla, pensar en plantas por metro cuadrado y no en kilos y hacer la cuenta de cuántos kilos en función del poder germinativo que tengo debería estar implantado. Pero si el lote va a ser puro, si la pastura va a ser pura, deberíamos pensar en esta densidad de siembra. ¿Ok? Más o menos. Bien. Otra cuestión a tener en cuenta al momento de la siembra, la inoculación. Es básico inocular con el inoculante específico y es básico tratar de inocular previo a la siembra. ¿Por qué inocular? Porque como toda leguminosa perenne, esta especie tiene la posibilidad, si hace una simbiosis con las bacterias fijadoras de nitrógeno, de fijar nitrógeno atmosférico. Como tiene esa posibilidad, uno le tiene que proveer el inóculo específico, o sea, la bacteria específica para que forme esas estructuras en la raíz que se llaman nódulos entre simbiosis entre el rizobio y la raíz y pueda fijar naturalmente, incorporar naturalmente nitrógeno al suelo. Hay datos en la bibliografía de que esta especie puede fijar hasta 170 kilos de nitrógeno por hectárea, con su inóculo específico, que se produce en Argentina también, que se llama Rhizobium onobrichi bicifolia. Nombre medio raro, pero así son los nombres de las bacterias. Cuidado con la compatibilidad con fungicidas e insecticidas, los curas semillas que se le pone a la semilla, porque es una cepa muy sensible. No es el Rhizobium de alfalfa, es un Rhizobium de Sainfoin, una bacteria de Sainfoin que tiene que ser cuidada como tal, y por lo tanto hay muchos insecticidas y fungicidas que se le ponen a la semilla que pueden afectar la vida de esta bacteria. Entonces es crucial tratar de no combinar con fungicidas e insecticidas la semilla, tratar de inocular previo a la siembra y cuidarla mucho a esta bacteria para que me pueda formar los nódulos, me pueda fijar nitrógeno y la planta pueda sobrevivir. Si no nodula, no va a durar mucho en el campo. Estos son los nódulos para que ustedes vean acá cómo se observa en la raíz. Estas son las estructuras que forman las bacterias con la raíz y por lo cuales fija nitrógeno. Cuando se le hace un corte transversal, como ustedes pueden ver acá, en coloración rojiza, este nódulo está activo y está fijando nitrógeno. Como ven acá, este corte transversal de este nódulo, la semilla, la plántula germinada. Rápidamente se forman los nódulos, cuando las plántulas tienen 30, 40 días ya se forman los nódulos, uno lo tendría que ver temprano a esto, si funciona la nodulación. Y bueno, nosotros hemos también hecho evaluaciones acá en Bordenave donde la fijación de nitrógeno es muy importante, hasta 80 kilos de nitrógeno por hectárea hemos observado acá. Cuando la planta crece, los nódulos crecen, cada vez desarrollan más. Estos ya son plántulas en la primavera, fíjense cómo están los nódulos en la primavera. Todo esto son nódulos, estructuras que están fijando nitrógeno. ¿Y qué pasa si no fija nitrógeno? Bueno, fíjense acá, esta es una planta con nódulos, esta es una planta sin nódulos. En suelos en donde, como les dije, se implantan estas especies, en general tienen baja materia orgánica, baja concentración de nitratos, estamos hablando de suelos arenosos, de las zonas semiáridas, por lo que la planta necesita autoabastecerse de nitrógeno y si no tiene la capacidad como esta planta que tiene nódulos, la planta empieza a amarillar y termina perdiéndose. Nosotros hemos hecho evaluaciones, vamos a ver un poco evaluaciones de eficiencia de logro, o sea, de todas las semillas que nosotros ponemos viables en el suelo, ¿qué porcentaje de plantas son capaces de establecerse? ¿Qué porcentaje de semillas de esas que ponemos son capaces de establecerse como una nueva planta? Las evaluaciones en general las hacemos a los 90 días
Y van a ver, por ejemplo, en Bordenave, este cuadro de Bordenave, en promedio tenemos logros de 100 plantas por metro cuadrado que significan 60% de logro. Esto es un poco lo que yo les decía hoy. En la zona de San Luis, en el sur de San Luis, tenemos valores un poco menores, pero depende de dónde sea, loma, media loma o bajo, en general es una zona, la zona de San Luis muy ondulada y tenemos diferentes sitios en el mismo lote. En los bajos logramos las 100 plantas por metro cuadrado y valores de eficiencia de logro del 60%. Perdón, acá, del 60%, acá está mi mouse. Eh, pero bueno, el promedio del lote es un poco menor. Valores de emergencia, de eficiencia de logro del 60% son muy, muy buenos. Bien. Vamos a avanzar y vamos a hablar un poco de intersiembras, de Sainfoin en pasturas megatérmicas. ¿Por qué es esto? ¿Por qué vamos a hablar de intersiembra? Bueno, hace unos años estamos trabajando, sobre todo en San Luis, a través de un convenio con una empresa que se llama Antiguas Estancias Don Roberto, al sur de Villa Mercedes, en el cual la idea de esta empresa fue incorporar una leguminosa perenne a las pasturas megatérmicas para incorporar nitrógeno. Ellos veían que tenían mucha digitaria, esto es, digitaria es, piensen, digitaria, especie megatérmica como pasto llorón, como panicum, esas especies. Ellos tenían mucha superficie de estas especies de muchos años, en las cuales el suelo estaba muy falto de materia orgánica, muy falto de nitrógeno, y la idea era reemplazar los fertilizantes nitrogenados, urea, los fertilizantes sintéticos, por la incorporación de una leguminosa para incorporar nitrógeno directamente al suelo, en forma natural a través de una leguminosa. Y mejorar también un poco la dieta. Bien, empezamos en el 2022, la primera vez directamente sembramos el Sainfoin en marzo, como se ve acá en la imagen, con un cajón eh, sembrador neumático, Edril, que está montado sobre una rastra. La rastra va roturando la digitaria directamente, como estaba la digitaria, sin pastorear, en el mes de marzo, donde uno piensa que ya estas especies empiezan a declinar su crecimiento, porque son pasturas de verano, todas estas gramíneas. Y entonces ahí entraba el Sainfoin como su momento ideal de siembra, ¿no? Que es en marzo. Y lo hicimos directamente, como ven, acá hay un video, si se puede ver el video, rastreando la digitaria de esa forma y atrás de la digitaria, de la rastra hay unos cuerpos de mínima labranza que van tirando las semillas separados a 50 centímetros y solamente tapando la semilla muy levemente con la tierra para lograr esta cobertura mínima y lograr la implantación de esta especie. Bien, ¿qué resultados tuvimos? Bueno, este fue un año bastante complejo. Fíjense, se implantó en marzo. De marzo a octubre, en el sur de San Luis llovieron nada más que 180 milímetros, con varios meses del otoño e invierno sin llover prácticamente. Y tuvimos que implantar esta especie de esa manera. El suelo, al estar con la digitaria encima, estaba muy seco en ese momento, a pesar de que había llovido en el verano. Generalmente en esa zona de San Luis las lluvias son de verano. El suelo seco no llovió después, no se pudo recuperar y solo implantamos 40 plantas por metro cuadrado. O sea, la eficiencia de logro fue relativamente baja, fue alrededor del 36%, comparado con el 60% que yo les mostraba cuando sembrábamos en los lotes puros de Sainz. Encima, a perros faltan puras, agarró arañuela y trips, que en general son las únicas dos plagas que pueden atacar al Sainfoin en estado de implantación. Y fuimos perdiendo plantas a medida que íbamos
avanzando en el invierno, empezaron a nacer las típicas malezas de esa zona, que son el alcanfor, la peludilla, a hacer bastante competencia por recursos y no fueron las condiciones ideales. Yo les dije al principio que íbamos a hablar las cosas por ahí que nos dieron buenos resultados y las cosas que no nos dieron tan buenos, pero me parecía importante mencionar toda la película. En el año siguiente, en el 2023, lo que hicimos fue hacer un barbecho químico de la Digitaria. Dijimos, vamos a seguir probando estrategias de cómo metemos el Signfoin dentro de estas especies megatérmicas. Y lo que hicimos fue hacer un barbecho químico y un preemergente, digamos, el preside, flumetsulain, que generalmente se usa como residual para prevenir nacimientos de malezas en implantación. Lo hicimos 2 meses antes. El suelo acumuló humedad. Hubo 2 meses de barbecho previo a la siembra del Signfoin, que volvió a ser en marzo. Y además, no solo acumuló humedad el suelo, sino que se mejoró el el trabajo de siembra, porque al estar seca la digitaria. Entonces, al hacerlo de esta manera, este fue el resultado. Tuvimos eficiencias de logro muy superiores a la que habíamos tenido el año anterior. Fíjense, ahora logramos un 70% de eficiencia de logro, muy buena eficiencia de logro, 75 plantas por metro cuadrado y un 75% de las plántulas con nódulos medido a los 90 días. O sea, 7 de cada 10 plantas estaban con los nódulos fijando nitrógeno. Entonces, esto es un muy buen logro de Signfoin dentro de una pastura megatérmica. Las evaluaciones continuaron. Fíjense, acá podemos ver cómo seguía hacia la primavera. Empezaron a nacer invernales, esta es cebadilla o especies gramíneas invernales. Esta es la digitaria todavía en octubre, que no rebrotaba, y empezó a rebrotar lento, pero el Signfoin estaba establecido. Seguíamos avanzando hacia diciembre del año de implantación, crecer la digitaria, cada vez más de rebrotes de plantas o matas que habían quedado prendidas o de nuevos nacimientos, pero la digitaria volvía a formar parte. Recuerden, la idea acá no era reemplazar Signfoin por digitaria, sino hacer una consociación leguminosa gramínea. Hacia enero empezaron a aparecer nuevas plántulas malezas también, el alcanfor, por supuesto. Cuando se remueve el suelo, en general se activan un montón de malezas anuales que empiezan a germinar, pero el Signfoin ya estaba establecido con la digitaria viniendo. Empezamos a hacer algunas evaluaciones. Ustedes verán, por ejemplo, acá en el cuadro de arriba, 2.300, 2.400 kilos de materia seca por hectárea en enero de ese año de implantación y 500 kilos de biomasa de digitaria, totalizando unos 3.000 kilos de materia seca de la consociación, más o menos un 80% de Signfoin, un 20% de digitaria. Ustedes me dirán, ¿esto es lo que buscabas? Bueno, en realidad nosotros hubiéramos pretendido una mayor proporción de digitaria, pero que la que está acá, acá en esta, pero fue la estrategia que mejor habíamos encontrado en ese momento para implantar el Signfoin dentro de la digitaria. Esto es un testigo, un control, fíjense cómo está la digitaria cuando no se le hizo nada, cuánto rinde la digitaria en esa zona de San Luis en enero, alrededor de 5.000 kilos de materia seca por hectárea. Entonces, control, testigo sin tocar y acá el Signfoin consociado con la digitaria. Bueno, también hicimos evaluaciones de diferentes frecuencias de corte para ver qué es lo que encontrábamos cuando se lo corta el Signfoin, cómo rebrota. Y lo que vemos acá, fíjense, acá en el medio es 1, 2, 3, 4 cortes. Hicimos diferentes intensidades, o sea, cortábamos acá en este marco que está acá, volvíamos a cortar a los 35, 40 días,
volvíamos a cortar, y así sucesivamente, cómo va rebrotando el Scienfoin cuando se lo cortaba. Cuando no se lo dejaba sin cortar, cuando se lo cortaba dos, tres, cuatro, y hasta cuatro veces. Bueno, lo mejor que encontramos fue empezando a cortar el Scienfoin en noviembre, luego en enero y luego en febrero, en donde la suma de los rebrotes acumuló 3.800 kilos de materia seca. Esto es el total entre Scienfoin y Digitaria. Fíjense, un 80% de Scienfoin, un 20% de Digitaria. Versus cuando no se lo corta nunca, o sea, se deja todo el forraje acumulado diferido hacia febrero, solo 2.600 kilos. ¿Por qué digo solo? Porque en realidad lo que va pasando si no lo cortamos nunca o no lo pastoreamos nunca, ese Scienfoin va entrando en senescencia, los tallos se van muriendo, las hojas se van secando y va bajando la curva de producción y va reduciendo biomasa. O sea que no es beneficioso no cortarlo nunca y diferir todo. Ahora, tampoco es beneficioso cortarlo cada 30 días. Fíjense, cuando empezamos a cortar el de octubre, luego noviembre, enero, febrero, 4 veces, tampoco fue el máximo de crecimiento. El máximo de crecimiento cuando el Scienfoin ya acumuló bastante materia seca, bastante disponibilidad y rellenó las coronas, las reservas de corona, y recién ahí lo cortamos. Y después lo volvimos a cortar hacia enero y en febrero, acumulando 3.800 kilos de la consociación. Pero un poco como muestra la imagen de la derecha es lo que nosotros buscamos, una consociación entre Digitaria y Scienfoin de esta manera. Lograrlo también con el pánico es el objetivo y estamos trabajando en eso y con el pasto llorón. Bien, seguimos avanzando y seguimos evaluando. Bueno, esta imagen muestra evaluando otras alternativas. Este año hemos seguido evaluando, por ejemplo, qué pasa si no roturamos el suelo y implantamos usando rolos con cajón sembrador, digamos, tratando de no remover el suelo y no activar todas esas malezas que se activan cuando uno remueve el suelo y disminuir la competencia de las malezas. Pero bueno, hasta ahora no hemos tenido mucho éxito con esta herramienta. Hemos probado también siembras al voleo, en vez de ir con los cuerpos de mínima labranza, como verán acá, tenemos estos conos que distribuyen y tiran al voleo atrás de la rastra la semilla y solo la va cubriendo la rastra, que es esta imagen que ven acá del Scienfoin con falso alcanfor mezclado, en donde la Digitaria está recién empezando ahora en la primavera a rebrotar. Pero bueno, seguimos probando estrategias y vamos a seguir. La idea es lograr introducir el Scienfoin en estas pasturas megatérmicas sin resentir tanto el crecimiento de la gramínea. O sea, que en el primer verano ya podamos contar con una consociación entre Scienfoin y la gramínea y no tengamos que esperar tanto a que la gramínea restablezca después del disturbio que se le produce en el momento de la implantación. Es otro video que ya hemos visto, vamos a seguir avanzando. Bien, control de malezas. Este es un tema crucial, sobre todo cuando implantamos ya en el Scienfoin en convencional, que vienen muchas malezas, cardos, eh, ortiga mansa, y etcétera, etcétera, sobre todo en implantación. Tener en cuenta un residual siempre. En implantación es bastante sensible a la competencia con malezas. Una vez que está establecido, no tanto, pero sí en implantación. Hemos hecho ensayos de evaluación de malezas. Ustedes verán acá en el gráfico. Hemos probado preemergentes y hemos probado postemergentes. La barra roja es si el Scienfoin lo tolera o no lo tolera. En general, todo lo que hemos probado lo tolera. Fíjense que es muy baja la fitotoxicidad. La barra roja es cuán tóxico es para el Scienfoin. Hay uno que no se puede usar, este que se llama Coman, que tiene una fitotoxicidad altísima. Pero el resto de los herbicidas que hemos evaluado se pueden utilizar en Scienfoin. Esa es una información muy valiosa porque, como es una especie nueva, no había muchos herbicidas probados para Scienfoin. Y acá vemos que como control en lo verde de avena y en lo naranja de yuyo moro, una gramínea
y una especie de hoja ancha, y los diferentes controles. Podríamos decir en resumen, porque esto hay mucha información, a estas dosis, y en posemergencia podríamos usar 2,4-DB a dosis menores que en la alfalfa, alrededor de 700 centímetros cúbicos por hectárea. Se puede usar flumetsulán, también combinado en posemergencia para control de hoja ancha. Se pueden usar graminicidas para control de gramíneas. El imacetapir, el pivot, nos ha dado muy buenos resultados, como para controlar boulesia, manzanilla, han dado muy bien este herbicida. Y una observación que hicimos fue la resistencia que tiene el glifosato. En implantación, hasta 1 litro de glifosato por hectárea no afecta al sainfoin, a plántulas de sainfoin. O sea, que si hay especies de malezas chicas que se pueden controlar con 1 litro por hectárea de glifosato, podría ser una estrategia a utilizar. De hecho, hicimos un ensayo en el cual probamos diferentes dosis de glifosato en implantación y recién a partir de 2 litros por hectárea, que es esta imagen del medio, vemos alguna muerte, empezamos a ver muerte de plantas en implantación, recién a partir de 2 litros por hectárea. La tolerancia natural que tiene el sainfoin al glifosato es 10 veces más que la que tiene la alfalfa. Esto se ha comprobado en muchos trabajos que están en la bibliografía. Y además, la tolerancia aumenta a medida que la planta madura. Por lo tanto, en un segundo año de implantación se podrían usar dosis de hasta 2,5 litros cuando la pastura está en el segundo año, no en el primer año, en el segundo año. En cuanto a lo que son plagas, podríamos ver qué es lo que le afecta al sainfoin. En general, lo que vemos en la región semiaria, trips después de la siembra, cuando está emergiendo, y arañuela en el invierno-primavera. Son los dos plagas que hemos visto que hasta ahora le pueden afectar. En este caso se puede controlar, control químico, se han utilizado diferentes productos. Para arañuelas hemos utilizado abamectina, que han dado muy bien. En general, son plagas que se pueden controlar. Vamos a hablar un poco de cuánto rinde el sainfoin y qué valor nutricional tiene en lotes puros en la zona del oeste de la provincia de Buenos Aires, en donde más hemos hecho ensayos. Podemos ver, por ejemplo, voy a ir rápidamente repasándole año tras año. Esto es año 2022 en la experimental de Bordenave, cortando sainfoin para evaluar un corte en octubre. El primer corte, luego se hace un segundo corte en la primavera, a fines de diciembre. En general, en la primavera se obtienen 2 cortes. Uno fines de octubre, principios de noviembre, como está acá, 3 de noviembre. Y otro en general a los 45 días, 45 días hacia diciembre. ¿Cuánto rinde? En general similar a la alfalfa. Fíjense, la suma de estos 2 cortes primaverales me dio 3.000. Bueno, sainfoin 20% de proteína casi, alfalfa similar, la proteína es similar. La digestibilidad, acá en este renglón donde está el puntero, sainfoin 65, alfalfa 68, el de noviembre. El de diciembre, sainfoin menor digestibilidad que la alfalfa. Y esto en general se da habitualmente hacia fines de la primavera, en donde el sainfoin, porque va más adelantado en su crecimiento, en su ciclo de crecimiento, en su ciclo, o sea, ya está todo florecido, digamos, y la alfalfa todavía va más retrasada, en general, cortados al mismo tiempo, tiene menos digestibilidad el sainfoin que la alfalfa. Y tiene otra característica, algún punto más de lignina. Fíjense, 8 de lignina contra 6,5. La lignina es un componente que afecta la digestibilidad y baja la digestibilidad.
Entonces la digestibilidad puede ser, podemos encontrar menor digestibilidad en Scienfoin que alfalfa, no así en proteína, y sí va a tener más azúcares solubles. Estos son los azúcares solubles que en general son superiores. Pero año tras año vamos haciendo evaluaciones. Este es, por ejemplo, un Scienfoin puro en el año 2022, implantado en el 2022, fíjense, 3.800 kilos en noviembre, contra una alfalfa en el otro extremo, con 4.000 kilos de forraje. O sea, prácticamente año a año me da lo mismo, sumando los cortes de primavera. Acá estamos hablando de los cortes de primavera. ¿Cuánto me da el Scienfoin en primavera? Fíjense cuando comparamos Scienfoin alfalfa, de hecho acá está en la misma parcela, me vuelve a dar lo mismo. Cuando mezclo Scienfoin alfalfa, alrededor de 4.000 kilos. En calidad, lo hemos comparado, por ejemplo, Scienfoin en proteína comparado con una gramínea pasto-billo en cortes tempranos. Obviamente Scienfoin y alfalfa leguminosas, 25% de proteína, o sea, niveles de proteína muy altos, contra gramíneas que tienen valores de proteína del 13-15%. En general, las proteínas son superiores a las gramíneas, la digestibilidad, la fibra es menor, la digestibilidad es similar. Este último año, bueno, este es el 2023, lo mismo, Scienfoin alfalfa, corte de octubre, corte de noviembre, suma acá al final, total corte de primavera, 4.000 kilos de materia seca para el Scienfoin, 3.800 para el alfalfa. Ustedes me dirán, ¿es mucho, es poco? Bueno, por supuesto que depende de dónde estamos evaluando esto. Esto es para el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, zona semiárida. Por supuesto que si uno lo extrapola a lugares de mejor condiciones de suelos y ambiente, el potencial de crecimiento tanto de alfalfa como de Scienfoin van a ser muy superiores. Entonces, esto es comparación relativa entre las dos especies. ¿Qué pasa en la primavera? Esto es interesante ver cómo es el ciclo. Este es un trabajo que hizo la gente de Intanaredo, que también están trabajando mucho en lo que es Scienfoin. Darío Morris, fíjense, esto fue presentado en el último congreso. Los puntos blancos de crecimiento son alfalfa. Esto es tasa de crecimiento, o sea, cuántos kilos de materia seca por hectárea por mes, por día, perdón, por día crece en cada mes el Scienfoin y la alfalfa. Scienfoin negro, alfalfa blanco. A la salida del invierno, por remarqué en rojo, el Scienfoin produce mucho más. A la salida del invierno, el crecimiento del Scienfoin es exponencial. Los meses de septiembre, octubre y noviembre, las tasas de crecimiento en Scienfoin son superiores a alfalfa. Y va más adelantado en el ciclo que la alfalfa. Al menos va 2 semanas, le saca 2 semanas al inicio de la floración. En esta zona del sudeste de la provincia de Buenos Aires, el Scienfoin florece a fines de septiembre, principios de octubre, y la alfalfa recién empieza a tirar las primeras flores mediados de octubre en adelante. Entonces, eso es lo que yo les decía, va más adelantado. Cuestión que podría ser interesante si yo quisiera armar una cadena forrajera y utilizar el Scienfoin a la salida del invierno para seguirlo luego con la alfalfa. Este es una imagen o video que se puede ver Estamos en Don Roberto, en San Luis, lote 12, en un Scienfoin a finales de septiembre, Scienfoin, 18 de septiembre del 2024. empezando a florecer. Se ven algunos tallos florales. Miren el volumen que tiene el Scienfoin en 50 centímetros de altura, mediados de septiembre. iniciando floración, algunos tallos. Y lo interesante, ¿por qué les muestro este video? Porque alambrado por medio, del otro lado, una alfalfa, una alfalfa que está recién en 4 nudos. 7 a 9 nudos. 7 a 9 nudos, dice acá el que está filmando. Pero está bastante más atrasada, no hay floración.
no hay floración. Y eso es un poco lo que yo les quería comentar. Cómo arranca el invierno mucho más rápido que como pueden ver acá, la alfalfa lo supera. En enero, febrero, las tasas de crecimiento de alfalfa son superiores al Seinfeld. El Seinfeld le afecta más la temperatura que la alfalfa. Ustedes la alfalfa la pueden seguir pastoreando en el verano, enero, febrero, y el Seinfeld hay que tener cuidado y bajar la intensidad de corte o pastoreo en el verano, porque si no podemos afectar y pueden morir muchas plantas. Bueno, esto es un poco lo que estábamos contando, plena flora en lo que es en producción, dependiendo de los lugares, casi 5.000 kilos en los bajos, 3.600 kilos acá en las medias lomas, menos en las lomas. Estos son la producción de Sainfoin en la primavera en el sur de San Luis. Como verán, noviembre, enero, fíjense los cortes, como arranca, 2.000 kilos, hacia principios de enero ya tiene 3.000 kilos, o sea, las tasas de crecimiento de la primavera son muy importantes, pero luego en el verano se pincha. Fíjense el corte de marzo, nada más que 700 kilos, cómo baja la tasa de crecimiento durante el verano, y en abril 600 kilos. Podríamos decir que el 80% del forraje me lo tira en la primavera y un 20-25% en el otoño, quedándose en el invierno prácticamente dormido, esperando que vuelvan las temperaturas de la primavera. En el invierno no produce y no tengo nada las tasas de crecimiento son bajísimas. Al menos con estas variedades que hemos evaluado que provienen de Canadá. ¿Qué pasa si dejo las flores? Semilla, por supuesto. Esas son fotos de febrero del año de implantación. Ahí ven la semilla verde y la semilla entrando a madurar. Como florece de abajo hacia arriba, también madura la semilla de abajo hacia arriba y van a ver semillas marrones digamos, en la mitad inferior del racimo, semillas verdes en la mitad superior. Y cuando estas empiezan a poner marrones, las de arriba, las de abajo empiezan a caer. Tiene mucha dehiscencia natural. Y se cae fácil la semilla. Eso también pasa. Y acá vemos también algo interesante de dejar caer la semilla, es que tiene muy buena resiembra natural. Y si en el otoño siguiente las condiciones de humedad se dan, todas estas semillas que están cayendo son plántulas nuevas que empiezan a emerger. A diferencia de la alfalfa que tiene alelopatía, el Sainfoin no tiene alelopatía y todas estas plántulas, si las condiciones están, emergen. Y podría ser una estrategia para que persista más en el tiempo la pastura. ¿Qué pasa con el pastoreo? Vamos a pasar rápidamente a el pastoreo, que todavía no hemos hablado nada, hemos hablado mucho de producción, cuánto rinde, de calidad, pero ¿qué pasa con los animales? ¿Y cómo debemos pastorear? Bien, un poco pueden ir induciendo que por lo que les estoy comentando, el pastoreo en el verano debería tener, y esto quiero también que quede como un mensaje, dejar un remanente en el verano importante, más o menos 8 a 10 centímetros, como está en esta imagen, para que maten las yemas que están en la corona. Y si es muy sensible el Sainfoin, así como puede ser, por ejemplo, gramíneas como festuca o pastobillo, al pastoreo intenso del verano, a perder plantas, a ver mortandad de plantas. Uno lo puede pastorear muy bien en la primavera y no va a haber ningún riesgo de pérdida en la primavera, pero en el verano hay que tener en cuenta, si lo vamos a pastorear, dejar un remanente importante. Estos son mensajes que estaría bueno que queden para tratar de hacer más persistente la pastura, cada una de las pasturas de Seinfeld. En este caso se desmalezó luego del pastoreo y este es el rebrote que tuvo al 15 de febrero. Esto fue principios de enero y esto fue más o menos 45 días después, mediados de febrero. Fíjense, el rebrote es más lento y no rebrota como la alfalfa, que probablemente la alfalfa en el verano esté mucho más desarrollada a esta altura del año.
En cuanto a lo que es ganancia de peso, hemos hecho ensayos en la experimental de Bordenave, fíjense, comparando pastoreo de sainfoin puro versus en la extrema derecha pastoreos de alfalfa pura. Y fíjense que con la alfalfa pura en plena primavera, esto fue evaluación, fueron novillos de 300 kilos, recría, de novillos de 300 kilos entrando de septiembre hasta diciembre, en pasturas, 1 kilo por día el promedio en alfalfa y 900 gramos el promedio en Seinfeld. Y cuando le dimos la posibilidad de consumir los dos a la vez, manejando el pastoreo rotativo de manera que puedan consumir ambos forrajes, la producción, los animales prefirieron el Seinfeld sobre la alfalfa en una relación 60-40 y ganaron una ganancia intermedia, como si hubiéramos hecho un promedio a mano entre la alfalfa y el Seinfeld. También tuvimos un testigo, una gramínea pura, que era un pastobillo, con ganancias de 500 gramos diarios en la misma época. Pero bueno, acá estamos hablando de otra calidad de forraje. Esto de alguna manera es muy variable. Fíjense en la bibliografía, trabajos nuestros, por ejemplo, en vaquillonas, en otros años hemos tenido ganancias superiores en Seinfeld, 1,60 kg versus 750 gramos, en vaquillonas, en primavera. Me acaban de pasar un dato en San Luis, en vaquillonas también, pastoreando Seinfeld, que acaban de salir ahora en diciembre, 1,70 kg por día, sin ningún tipo de suplementación. Estamos hablando sistemas pastoriles en donde se hacen recrías solo a pasto. Acá en este año, por ejemplo, la alfalfa 960 en este otro estudio versus 750 gramos en Seinfeld. O sea, la cuestión es muy variable. Lo que quiero decir es que las ganancias y la respuesta animal que se puede lograr con esta especie no dista de lo que se puede lograr con alfalfa. En estas pasturas, por ejemplo, bueno, es variable. Tenemos de todo, hasta inclusive en terneros, con rollos, usando rollo de Seinfeld, rollo de alfalfa, hemos tenido ganancias de 550 y 650 para alfalfa. Esto de alguna manera nos hace pensar qué pasa si incluimos Seinfeld en lotes de alfalfa. ¿Podría evitarse el empaste? Digamos, de alguna manera esto nos llevó a pensar y a trabajar sobre el alfalfa, el Seinfeld como complemento de la alfalfa, ya que tiene muy buen valor nutricional, rinde similar. ¿Qué pasa si, y es una especie que, a diferencia de la alfalfa, es antiempaste, o sea, el Seinfeld no empasta, a trabajar en asociar la alfalfa al Seinfeld y hacer pastoreos complementarios para bajar el riesgo de empaste en alfalfa? Ustedes saben que el empaste es un problema producido no solo por la alfalfa, sino por también otras leguminosas como pueden ser el trébol blanco, el trébol rojo, en el cual la rápida, el rápido, digamos, degradación que tiene las proteínas de estas alfalfa, tréboles, que atrapa al gas que el animal produce normalmente en su metabolismo, que es el metano, y es en condiciones normales, como podría ser lo que está acá arriba, en una digestión normal, si no hay espuma, ese gas se erupta. Si hay espuma, ese gas queda atrapado y no puede salir del rumen, el rumen se empieza a expandir, hay asfixia, o sea, el animal termina muriéndose por asfixia. Se expande el rumen y el animal se muere por asfixia. En el caso más agudo, ¿no? Ahora, ¿por qué el Seinfeld no empasta? El Seinfeld tiene unos compuestos que se llaman taninos condensados, como ven acá, que es entre el 3 a 8% de la materia seca, o sea, es muy variable, puede tener muy poquito, puede tener mucho, 3 a 8%. Y estos
taninos, ¿qué hacen? Imagínense, este es el rumen del animal, no quiero entrar en cuestiones técnicas, quiero que se lleven un poquito el mensaje de por qué el Sainfoin no empasta. El tanino es esta molécula grande que se ve acá, que lo que hace es atrapar las proteínas, pegarse a las proteínas, tanto de la alfalfa como del Sainfoin, que son las responsables de alguna manera de generar el empaste. Entonces, si las atrapa, estas proteínas no se pueden solubilizar, o sea, se solubilizan lento, y entonces no se forma la espuma, y si no se forma la espuma, el animal no empasta. A su vez, un beneficio extra de este llamado complejo entre proteína y tanino es que hay una mayor proporción de proteína bypass, o sea, bypass significa no se degrada en el rumen y pasa hacia el intestino. Y es utilizada a nivel intestinal. Entonces, eso podría repercutir en las ganancias de peso y podría ser una explicación de por qué, a pesar de que el Sainfoin por ahí tiene menor digestibilidad, todavía las ganancias de peso en Sainfoin son similares a las que se logran en alfalfa con mayor digestibilidad. Entonces, resumen, taninos igual a antiempaste igual a mejora de la utilización de la proteína tanto de la alfalfa como del mismo Sainfoin. Entonces, el Sainfoin es una especie antiempaste que puede ser pastoreada sin ningún tipo de restricciones en cualquier momento del año. Y lo que fue interesante saber es, de alguna manera, qué proporción de Sainfoin debería ser la mínima como para evitar el empaste cuando se asocia con alfalfa. O sea, ¿cuántos Sainfoin deben consumir todos los días? Porque esos taninos, esos carminativos naturales deberían ingresar diariamente al animal para que el animal esté protegido. ¿Cuánto mínimo deberíamos tener de Sainfoin o deberían consumir los animales? Bueno, desde los primeros años de los 2000, en Canadá, esta misma gente que trabajaba en el mejoramiento estuvo trabajando en esas proporciones y llegaron a la conclusión de que el 35% de Sainfoin debería ser consumido en la dieta total. Supónganse que los animales comen 10 kilos de materia seca total por día en su dieta, 3,5 kilos deberían ser consumidos de Sainfoin como para ingresar los taninos necesarios que me disminuyan el riesgo de empaste en la alfalfa. Inclusive en alfalfas muy peligrosas, esas alfalfas en las cuales están en 3, 4 nudos a la salida del invierno, en donde es muy, digamos, de alguna manera es muy tiernas, ¿no? Aún ahí, con 35% sería suficiente como para evitar el empaste. Y en esto de tratar de evitar el empaste y asociar Sainfoin a alfalfa, se estuvieron haciendo acá en Canadá variedades de Sainfoin, como esta, la Mountain View, que tiene la capacidad de, en mezclas con alfalfa, persistir en mezclas con alfalfa después de varios años a altas proporciones de Sainfoin en las mezclas. Y ustedes miran por qué no va a persistir. Bueno, justamente el Sainfoin, como yo les decía que las malezas le compiten bastante, la alfalfa también le compite bastante al Sainfoin cuando se implantan juntos. Tiene una mayor tasa de rebrote en el verano, imagínense, el animal prefiere pastorear Sainfoin. Todo esto es un combo ideal para que si uno mezcla alfalfa con Sainfoin, al cabo de poco tiempo quede un monocultivo de alfalfa, quede una pastura pura de alfalfa. Entonces, ¿cuál es? Esta gente en Canadá estuvo trabajando de alguna manera para generar variedades que persistan en mezclas con alfalfa. Y fíjense en este trabajo, una variedad vieja que se llama Nova, con una variedad nueva que se llama Mountain View, como después del segundo año y el tercer año persisten un 30% en la mezcla. Y esto, mientras que las variedades viejas solo están en un 7% y al tercer año en un 5%. O sea, solo queda 5% de Sainfoin en la mezcla con alfalfa. Y esto, nada más que este cambio hace que pasemos de tener un 90% de los novillos empastados, cuando solo hay un 7% de
Synfon en la mezcla con alfalfa a un 10, a nada más que un 10%, y al tercer año nada más que un 2% de novillos empastados, cuando utilizamos esta variedad que puede persistir en mezclas con alfalfa hasta un 30%. Interesante este trabajo. Nosotros acá en Bordenave lo que estamos tratando de hacer es, viendo diseños de implantación, cómo mezclamos o cómo juntamos al Synfon con la alfalfa y de qué manera para que al cabo de los años ambas especies persistan y digamos, podamos disponer de los servicios antiempaste del Synfon. Entonces acá verán como en esta imagen estamos intercalando surcos de Synfon y alfalfa, un surco de Synfon y un surco de alfalfa, o acá dos surcos de Synfon y dos surcos de alfalfa, de manera de separar el Synfon de la alfalfa y poder, de alguna manera, hacer que el Synfon pueda persistir más en la mezcla. Estos son tratamientos diferentes tratamientos que estamos evaluando. Este es un trabajo, por ejemplo, que hicimos en los Estados Unidos, en los cuales, en Utah, en donde se sembró el Synfon y la alfalfa y lotus, hasta 3 especies, en franjas contiguas, y se hizo un pastoreo rotativo en el cual, ahí ven el hilo, el boyero, los animales podían ingresar a la parcela diaria y seleccionar si querían comer Synfon o alfalfa o hasta lotus. Fíjense en esta imagen de acá, lotus corniculatus, alfalfa y Synfon, una parcela en la cual los animales accedían a los 3 forrajes o distintas combinaciones. Lo que observamos, la idea un poco era justamente ver cómo disminuía el empaste en estos, digamos, en estas combinaciones con Synfon y con Lotus, que Lotus es otra especie antiempaste, que también tiene taninos, pero a menor concentración que el Synfon. Un poco la idea era esa, ver eso, ver la respuesta animal y la preferencia de uno por otro. Y lo que observamos en este trabajo fue que, fíjense acá en el gráfico de barras y en las imágenes que vemos abajo, el Synfon tiene el Synfon fue preferido sobre el Lotus y sobre el alfalfa. Fíjense cómo queda la parcela, en el medio estaba el Synfon, a la izquierda estaba el Lotus y a la derecha el alfalfa. Y fíjense acá, los animales prefirieron, esta barra negra es la preferencia por Synfon, casi un 50% comieron de Synfon y un 25, podríamos decir, restante de cada una de las otras 2 especies. Y cuando solo tuvieron Synfon y alfalfa, fíjense acá donde está el puntero del mouse, solo cuando tuvieron Synfon y alfalfa, prefirieron el Synfon en un 70% contra la preferencia por alfalfa fue de un 30%. O sea, 70-30 fue la preferencia. También prefirieron Synfon sobre Lotus. O sea, la palatabilidad que tiene el Synfon es muy interesante, probablemente está relacionada también con una alta concentración de azúcares solubles que tiene el Synfon. También una explicación de por qué no prefieren alfalfa podría ser por la alta concentración de nitrógeno que tiene la alfalfa, algún efecto de frenado del consumo, por el nitrógeno o por alguna sensación de malestar interno de que les produce algún empaste subclínico producido por eso, esa sensación, y la necesidad de compensar consumiendo taninos en el Synfon. Pero bueno, podríamos especular de muchas maneras de por qué en general, siempre que hacemos un ensayo de preferencia, el Synfon es preferido sobre el alfalfa. Otros beneficios que podría aportar el Synfon sobre la producción animal, la producción de rumiantes en general, es el control de parásitos. Nosotros también hemos estado trabajando en esto. Y otra vez los taninos vienen a la mesa siendo los responsables de esto. Ustedes, a ver, el tanino, hay muchos trabajos en los que suplementando con taninos se reduce la carga parasitaria medido en huevos por gramo de parásitos en heces.
Por lo tanto, si el Sainfoin tiene taninos, podría ser una estrategia pastorear Sainfoin para disminuir la cantidad de huevos en heces de parásitos internos, hablando de lo que son nemátodes, como por ejemplo Hemoncus, Ostertagia y este tipo de parásitos internos, sobre todo en categorías más sensibles como podrían ser terneros de destete. Estos ensayos, por ejemplo, se han hecho con corderos, y fíjense acá, consumiendo heno de alfalfa, y que es el triángulo, y heno de Sainfoin acá abajo, que es el círculo, como la cantidad de huevos por gramo de heces fue mucho menor consumiendo heno de Sainfoin que heno de alfalfa. Pero en corderos, los ovinos tienen una carga parasitaria de estos parásitos en general muy superior que los bovinos. Nosotros acá en Bordenave hicimos un trabajo en terneros de 6 meses recién destetados, la categoría más sensible, como les decía, y arrancamos con alrededor de 300 y pico de huevos por gramo. En ambos tratamientos hicimos rollo de Sainfoin versus rollo de alfalfa. Esos fueron los dos tratamientos y no encontramos diferencias a favor del Sainfoin. Fíjense que cómo va bajando el naranja, en este caso es el Sainfoin, la línea azul es la alfalfa, es la cantidad de huevos por gramo de heces que encontramos, y acá no encontramos diferencias nosotros en terneros a favor del Sainfoin. O sea, quizás la concentración de taninos en el Sainfoin no fue suficiente en este caso para bajar la postura de huevos de parásitos internos. Pero en eso estamos, tratando de ver si también el Sainfoin puede tener algún beneficio extra con respecto al control de parásitos. Y por último, no quiero dejar de mencionar, ya estamos con el tiempo, algún beneficio extra que podría tener al ambiente. Ustedes saben que en general el nitrógeno que se excreta por orina en general va a contaminar el ambiente. ¿Por qué? Porque, bueno, sobre todo en verano, se volatiliza rápido, se transforma a amoníaco, la urea, digamos, que está saliendo por la orina se transforma en amoníaco, también se puede transformar en un gas de efecto invernadero muy potente que se llama óxido nitroso. Y el hecho de consumir Sainfoin con taninos, los taninos de vuelta serían los responsables de disminuir el nitrógeno que sale por orina y aumentar el nitrógeno que va a las heces. Si yo tengo más nitrógeno en las heces, o sea, cambio la vía de excreción del nitrógeno, dejo de excretar nitrógeno por orina y empieza el animal a mandar más nitrógeno por heces, son las únicas dos vías por las cuales el animal puede excretar el nitrógeno que consume a través del forraje. El resto se transforma en carne o en leche, se transforma en producto animal, pero el excedente se excreta por orina o por heces. Si yo cambio esa vía de excreción, esto es mucho más beneficioso para el ambiente porque acá la proteína es nitrógeno orgánico en forma de proteína que queda, digamos, ligado a las heces y se mineraliza mucho más lento y puede ser aprovechado mucho mejor por la misma pastura. Entonces esto sería un beneficio extra de el consumo de taninos a través de Sainfoin comparado con especies que no tienen taninos como podría ser la alfalfa, ¿no? Acá vemos en el gráfico como cuando combinamos dos especies con taninos, Lotus y Sainfoin, la cantidad de nitrógeno en la orina bajó muchísimo comparado con la alfalfa, que no tiene taninos, y eso se fue a las heces. Como vemos acá en el gráfico de la derecha, la alfalfa, el Sainfoin y el Lotus, estas dos columnas de la derecha, producen mucho más nitrógeno en la bosta, en las heces, que lo que puede producir la alfalfa. Y tendría también un beneficio extra con respecto a las emisiones de metano. El metano, ustedes saben, es un gas, otro gas de efecto invernadero. La ganadería está siendo bastante observada con este tema responsable, digamos, de alguna manera, entre comillas, de la contribución antropogénica de los gases de efecto invernadero. Entonces se está trabajando mucho desde hace muchos años en tratar de mitigar un poco las emisiones de metano, ese gas que, como les contaba, el animal lo produce,
en forma normal a través de su metabolismo y lo eructa. Entonces, hay estudios de vuelta que los taninos disminuyen las emisiones de metano y si el Sainfoin tiene taninos, podría también ser digamos, agente para disminuir las emisiones de metano. Bueno, nosotros con estos aparatitos medimos cuánto metano los animales emiten del Sainfoin, comparado contra un forraje que no tiene Sainfoin, que es la alfalfa, y que no tiene taninos, perdón, que es la alfalfa, y fíjense que no hay mucha diferencia entre los taninos el metano que producen en Sainfoin y el metano que producen en alfalfa. O sea, que quizás los taninos que tiene el Sainfoin, digamos, no son suficientes, o la concentración no es suficiente como para producir ese efecto mitigador o inhibidor de la producción de metano. En cambio, cuando comparamos leguminosas como Lotus o esta otra leguminosa que se llama Astragalus, esta especie estamos tratando de empezar a evaluarla, introducirla también desde esa zona de Estados Unidos, junto a otras, es lo que nos va a tener atareados de acá en adelante, seguir evaluando más allá del Sainfoin nuevas especies de leguminosas para regiones como las nuestras. Y en este caso lo que les quería mostrar es este cuadro, en donde tanto en vaquillonas como en vacas, cuando se midió metano, tanto el Lotus como esta otra leguminosa que se llama Astragalus, perenne también, disminuyeron comparado con una gramínea, que es un bromus, acá están pastoreando bromus, el metano. O sea que si las leguminosas reducen, el consumo de leguminosas reduce las emisiones de metano comparado con gramíneas. Pero el efecto es por otra responsable, es debido a la diferencia en fibra que tienen ambas especies. En este caso, los taninos otra vez no tendrían nada que ver. Para finalizar, una última diapositiva para mostrarle resumidas cuentas cuáles son los atributos del Sainfoin y las debilidades. Como atributos, a mí me pareció interesante marcar la buena tolerancia a la sequía, es realmente una alternativa para la región semiárida, que es tolerante a heladas y bajas temperaturas también, invernales. Hemos evaluado esta especie hasta en Río Negro y se ha implantado muy bien. Como característica diferencial, evita el empaste, no produce empaste en rumiantes, en cualquier estado se puede consumir, se puede asociar a la alfalfa para evitar el empaste en alfalfa, tiene un alto valor nutricional, es extremadamente palatable y presenta ganancias de peso similares a la alfalfa, y en este tema no me metí, pero tiene una excelente aptitud melífera para todos los que son apicultores. Realmente produce muchísima miel, necesita de la abeja para producir semilla también, así que es un beneficio mutuo. De hecho, en la producción de semilla hay que poner colmenas sí o sí, porque si no la producción de semilla se ve bastante disminuida. En cuanto a lo que son las debilidades del Sainfoin, yo podría mencionar, por lo que hemos visto, que tiene una baja habilidad competitiva contra las malezas, sobre todo en el año de implantación, tener en cuenta eso. Una baja tolerancia a la alta frecuencia de corte, esto sobre todo en el verano, lo que les mostraba del pastoreo en verano, no así en la primavera, pero sí en el verano. Una menor tasa de crecimiento en los meses de verano que la alfalfa. Entonces, ver ahí si conviene consociarla o no, porque por ahí, sembrándola en franjas puras al lado, yo puedo clausurar esa franja en el verano, que por ahí no hay tantos problemas de empaste, y solo pastorear alfalfa en el verano. Eso me permitiría jugar con eso y dejar al Sainfoin sin pastorear durante algún mes en el verano, y como estrategia para que persista más en el tiempo, ¿no? Y por supuesto, la persistencia de la pastura dependerá de la competencia con otras especies, la frecuencia de corte y las condiciones ambientales durante el verano. O sea, básicamente el manejo. El manejo durante el verano va a ser que la pastura pueda persistir o me dure poco. Bueno, acá les dejo el contacto del correo electrónico, les dejo mi teléfono por si tienen consultas.
Igual ya creo que debe haber algunas consultas en el chat que ahora Mariano nos va a Sí. comentar. Pero bueno, muchas gracias por el tiempo. Estoy un poquito pasado, pero bueno, me pareció importante por ahí tener este webinar para tratar de aclarar un montón de cuestiones previo a lo que va a ser la próxima campaña de Science. Así que muchas gracias. De INTA Bordenave, les mandamos un saludo y muchas y felices fiestas. Y bueno, y es nuestro deseo seguir trabajando en todo lo que refiera nuestra área en producción animal, en introducir nuevas especies y bueno, y tratar de apoyar al sector productivo agrobioindustrial, que es la función del INTA. Muchas Sí, gracias. sí. Sebastián, bueno, la verdad que muy interesante por el tema del tiempo, no es problema, la verdad que muchas veces lo medimos desde mi lado muy interesante y mientras vos hablabas imaginaba los nichos y cómo el aporte que puede generar esta especie a la producción ganadera en diferentes regiones. Y también ese interés se ve reflejado en los participantes porque la verdad que mantuvimos la cantidad de participantes conectados durante toda el seminario. Eso me parece muy importante. Y también otra referencia que uno puede tomar es en el nivel de consultas que hay y obviamente en las expectativas que se están generando. Voy a tratar de ser concreto con algunas preguntas por ahí para hacértelas de forma concreta y vos puedas responder de formas concretas. Y un poco desafiante también es porque quiero unir algunas preguntas parecidas o similares. Pero de ya le quiero decir de que todo lo que no podamos, toda consulta que no levantemos en este momento, seguramente desde nuestro staff comercial lo van a estar contactando y ustedes también tienen la posibilidad a partir de la página de poder contactarnos con los asesores de cada una de las zonas. Te voy a hacer una pregunta más que nada de implantación, que no, me pareció que generó ahí un tema importante que es el manejo de herbicidas. Y hay una consulta puntual que a mí me llamó la atención, eh, que es la tolerancia por ahí al glifosato o una mayor tolerancia con respecto a alfalfa. Hay una pregunta muy puntual que dice, hablabas un poco del litro, de un litro y no tenemos efecto. Una concentración, hablan de qué concentración de glifosato han utilizado. Esa es una consulta bien puntual y concreta. Esos datos que mostramos ahí en ese ensayo se utilizó glifosato al 66%, full. Y es así, el Scienfoin ha sido, en el proceso de mejora que tuvo para obtener las variedades, una de las cuestiones que se fueron teniendo en cuenta fue la tolerancia natural al glifosato. O sea, cuando se hacían aplicaciones de glifosato, las plantas que iban quedando en el proceso de mejoramiento cuando se hizo la variedad, o estas variedades, iban siendo seleccionadas. Entonces se creó una tolerancia mayor, natural, que tiene esta especie. En general las leguminosas toleran bastante el glifosato, o sea, todas las leguminosas, pero el Scienfoin específicamente tiene una tolerancia mayor que otras. Y ya te digo, en implantación, plántulas de 60 días hasta 1 litro de glifosato no afecta la tasa de crecimiento. Y en pasturas ya implantadas, hasta 2 litros, 2,5 litros de glifosato hemos visto, no se reduce la tasa de crecimiento. Después empieza a reducir la tasa de crecimiento en dosis mayores. No es que hay mortandad, se empieza a reducir la tasa de crecimiento. Lo frena Bien, Alzheimer. Hay que utilizar dosis muy altas para empezar a ver mortandad de plantas. buenísimo. Muy importante para tener ese periodo libre de malezas durante la implantación, saber qué se puede aplicar, que me parece que es fundamental.
Te hago una consulta, voy a unir dos preguntas que tenemos acá que va con respecto a manejo y por ahí coincide. Una consulta habla de, ¿se puede comer diferido? Para que se me corre. ¿Se puede comer diferido o con qué remanente debo de dejar para pasar el invierno? Y una pregunta muy parecida es, ¿qué pasa si hago el último pastoreo en marzo y lo dejo diferido para el invierno? Creo que por ahí hay algo para aclarar del diferido, de la Sí, producción sí, sí. de pasto en Entendido. invierno, Sí, que sí. está bueno aclarar. Perfectamente. Entiendo cuál es la idea. En realidad, digamos, a ver, si uno deja todo el crecimiento primaveral diferido, lo que va a pasar es que los tallos van a entrar en senescencia, los tallos van a madurar, se va a madurar la semilla, van a quedar estructuras de planta eh, muy leñosas, o sea, tallos muy leñosos, va a caer mucho la digestibilidad, vamos a perder volumen de materia seca. Y eso es lo que va a pasar durante la primavera, ¿no? O sea, si yo dejara todo crecimiento y fuera en febrero a ver cómo está el cultivo, me encontraría con que, no me daría cuenta, pero perdí un montón de volumen de forraje para aprovechar, de biomasa que podría haber aprovechado. Eh, Ahora bien, como es una planta que va emitiendo tallos y va largando nuevas yemas y activando nuevas yemas, como en la alfalfa, también va a haber rebrotes nuevos y por lo tanto va a haber una combinación de material viejo diferido con rebrotes nuevos, ¿no? Entonces, yo lo que recomiendo en general es hacer un pastoreo en la primavera. En general, podría ser, si mi idea es diferir hacia el invierno, se puede, pero haciendo un pastoreo previo hacia fines de la primavera, cosa de que lo que acumule a partir de enero, febrero, marzo, abril, lo pueda diferir. Si yo lo consumo, si yo, por otro lado, como decían ahí en la pregunta, ¿qué pasa si lo como en marzo? Vas a tener un rebrote muy pobre de abril, mayo, digamos, que va a entrar al invierno con un volumen de forraje eh, muy limitante para el pastoreo, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, si vos lo comés en marzo o a fines de marzo, ese rebrote del verano, en abril, mayo, junio va a rebrotar muy poco. Vas a tener no más de 500, 600 kilos de materia seca hacia el invierno. Porque en el invierno, ahí las tasas de crecimiento bajan bastante. En el invierno se hacen casi nulas. Entonces, ¿se puede diferir? Sí, se puede diferir. Pero la estrategia que hay que utilizar es pastorearlo en la primavera, aprovecharlo o cortarlo, hacer rollos y hacer un acumulado darle más tiempo para ese acumulado en el otoño, para que pueda diferir un volumen más importante, ¿no? Bien. Bueno, Seba, mientras yo te hago la pregunta y vos contestás, se generan preguntas muy buenas también, además de que te están felicitando por la presentación, pero creo que estas preguntas dan para dar el segundo seminario sobre Seinfeld. Te voy a hacer la última y cortamos acá. Algo sobre adaptación que se repitió. Hay preguntas como con 300 o 400 milímetros al sur de San Luis, con un manejo PRB, ¿cuánto creen que se puede producir de materia seca y carne por hectárea? Hablemos por ahí de materia seca. También había consultas al comienzo de esos ensayos que mostraste, de 4.000 kilos, de algunos de 5.000, pero más que nada de 4.000 comparados con alfalfa. ¿Bajo qué nivel o régimen de precipitaciones se dio eso? Un poco vos lo mostraste, pero por ahí hablar de eso, unido a el tema de adaptación también, que hay una pregunta del tema frío, creo que quedó claro, pero no está todavía del todo claro cuál es su tolerancia a altas temperaturas, como para ver cuán al norte puede llegar esta especie, si tenés alguna referencia o no. Más que nada, Sí. resumiendo todo un poco de adaptación de la especie. Es interesante todas las preguntas. Lo que yo quiero resumidas cuentas decirles es que, digamos, las evaluaciones
que se están haciendo de la especie en lo que es adaptación, acá en Argentina, empezaron relativamente hace poco tiempo, desde el 2021, o sea, llevamos 3, 4 años evaluándolo. Por lo tanto, las regiones en donde que yo les mostré los datos van desde, sobre todo la mayoría de los datos de acá del sudoeste de la provincia de Buenos Aires, La Pampa y sur de San Luis. ¿Qué regímenes de lluvia? Bien. En general, en estos ambientes, el promedio de precipitaciones anda entre 650 milímetros anuales. Podría ser hacia Villa Mercedes 700 milímetros anuales. El Sainfoin en esos ambientes se adapta muy bien. La única limitante puede ser al momento de la implantación. Si arrancamos con un suelo seco y tenemos un otoño seco, puede haber una baja eficiencia de logro, pero en general, una vez que está implantado, con esos regímenes de lluvia anda muy bien. Al sur de San Luis todavía no tenemos datos. En la bibliografía hay datos de zonas de mínimo de 300 milímetros que ponen como umbral mínimo de precipitaciones para que la especie prospere, 300 milímetros. Al sur de San Luis todavía con estas variedades que hemos evaluado, que de vuelta son variedades de origen canadiense, les podría decir que se adaptan muy bien a regímenes de esas precipitaciones que les comenté y a partir de 300 milímetros para arriba. En cuanto a lo que es temperatura, tolera muy bien el frío, las heladas del invierno a latitudes inclusive como las que estamos acá en el sur de la provincia de Buenos Aires. Y lo que sí se ha empezado a trabajar ya desde hace bastantes años en INTA Casubi, es en generar variedades de Sainfoin locales, producidas en Argentina. Entonces, en breve se va a disponer de semillas de variedades nacionales, mejoradas en nuestro clima, en nuestro ambiente y adaptadas a frío y a sequía, como es la zona del sudoeste de la provincia de Buenos Aires, en donde se están generando estos materiales. Ya hay un material, de hecho, inscripto en el INASE, que es Austral INTA, que en breve va a estar disponible comercialmente, y en ese sentido INTA está trabajando muchísimo en generar rápidamente materiales adaptados a nuestros ambientes. Bueno. Bueno, Sebastián, la verdad que se fueron generando preguntas más que interesantes, como hasta sobre el metano, siembra, costo de implantación, siembra aérea, como verás, se ha generado anegamiento, mezcla, cuánto mezclar con alfalfa, pero bueno, lo que le quiero comentar es que todas estas preguntas ya las trajimos, las tenemos nosotros, tenemos quienes la realizaron, así que vamos a tratar de responderlas. Y si no, como les dije, de vuelta, vamos a tener que hacer un segundo seminario, ¿por qué no? No hay, permitime, Mariano, no hay problema en ese sentido, inclusive si por ahí quieren contactarnos directamente, ahí están los contactos, o vos por ahí ustedes pueden derivar las consultas. También me quedó nomás eso que ahora me acuerdo que no terminé de responder esa pregunta que vos me decías de la gente del norte, que pregunta por la tolerancia a sí. la temperatura, que hay mucha. Quiero mencionarlo porque hay mucha gente del norte que ve esta especie y se ve interesada. Recién este año hemos empezado, en el 2024, a evaluar Sainfoin en regiones como norte de Santiago del Estero, Chaco, norte de Santa Fe. Digamos, con respecto a la temperatura, digamos, este sería el primer verano. O sea que la respuesta es, todavía no hay datos concretos de si en esa zona el Sainfoin puede soportar las temperaturas de verano que se dan ahí. Entiendo que
de vuelta, mínimamente uno con manejo podría prevenir algunas cuestiones, evitando por ahí el pastoreo intenso, como lo comenté hoy. La especie puede pasar el verano bien y persistir hacia el año siguiente. Eso sí tenemos datos para San Luis, en donde en los meses de verano, enero, febrero en San Luis, realmente las temperaturas son muy altas y la especie, dejando un remanente, se puede inclusive pastorear en verano. Ahora, Chaco, Santiago del Estero y norte de Santa Fe puede ser otra historia y sería interesante por ahí seguir evaluándolo antes de dar recomendaciones, o al menos empezar a evaluarlo en superficies acotadas, ¿no? Para ver cómo responde en esa zona. Sí, también cómo responde con respecto a la combinación ambiente o clima y suelo, obviamente, que sabemos las particularidades del suelo que tenemos en esas regiones. Pero bueno, para ir finalizando, también decirles algo importante y sumarle a esto de que el seminario fue grabado, está siendo grabado, fue grabado y lo vamos a subir a nuestras redes. Le vamos a compartir el link para que lo puedan ver y seguramente en forma más detenida hacer foco en algún dato que interesó más. Pero queda totalmente abierta, como dijo Sebastián, la consulta hacia él, hacia nuestro equipo de asesores técnicos comerciales. Así que seguiremos por ese lado. Comentarles para ir cerrando desde lo comercial, que desde Peman Semillas se consiguió, se concretó la importación de esta especie. La estamos trayendo desde Canadá para fines de este mes o principios de enero ya lo vamos a tener disponible en planta. Solo resta planificar el proceso en nuestra planta y lo tendremos ya disponible, obviamente, como Sebastián lo dijo, para fecha de siembra óptima, marzo o abril. Eso va a estar totalmente disponible. Así que desde ese punto de vista estamos muy bien con los tiempos, siendo una semilla o siendo una especie que sí o sí la tenemos que importar. Así que también por consultas, es una especie desde nuestro punto ya tiene precios, tiene condiciones comerciales, así que también lo pueden ir consultando para bueno, hacer sus números y tomar posición si es que obviamente que esto ha generado la expectativa y muchos van a, van a querer con un buen asesoramiento poder probarla en su campo. Sin más que decir y agradecerte, Sebastián, y a todos los participantes, nos despedimos y nos estaremos viendo en el próximo capítulo de esta Academia PEMAN, donde tratamos de brindar esta información o compartir esta información o hacer extensión de temas técnicos que obviamente sirven y de mucho. Muchas gracias y nos vemos la próxima.